Vamos a arrancar a ver el sistema somatosensorial, haciendo hincapié en lo que sería su definición y función, y específicamente hablando de las diferencias entre la sensación y la percepción. ¿Cómo podemos definir el sistema somatosensorial? El sistema sensorial es el encargado de recibir todos los estímulos externos de mi cuerpo por medio de receptores, y esos estímulos externos los lleva a nivel de mi cerebro para poder procesarlos y poder reconocerlos. Entonces yo recibo un estímulo externo por un receptor, que es lo que se llama la sensación, y esa sensación la llevo a nivel central por medio de las vías somatosensoriales para que llegue al cerebro y en el cerebro reconozca esos estímulos como percepciones. Fíjense entonces la definición que dimos y aparecen dos palabras particulares. Aparece el concepto de la sensación y el concepto de la percepción. La capacidad de captar estímulos periféricos por receptores son las sensaciones. Y la capacidad de traducir esos estímulos periféricos a nivel central son las percepciones. Veamos qué diferencia hay entre una y otra específicamente hablando. Pero si queremos bajarlo a lo más simple y integrarlo con lo que venimos viendo, podemos decir que si algo me toca la piel, ese estímulo me va a generar un potencial receptor o un potencial electrotónico. Si ese estímulo es importante, se transforma en un potencial de acción. Y ese potencial de acción, que es una sensación, ¿qué va a hacer? Va a viajar por diferentes vías nerviosas a través de la sinapsis hasta llegar al cerebro para de esa manera generar la percepción o el reconocimiento o traducción de este estímulo. Vamos a ver la diferencia entre la sensación y la percepción, que obviamente están muy relacionadas porque primero yo arranco con una sensación y luego eso lo transformo en una percepción. De ahí que la sensación se produce a nivel periférico, mientras que la percepción se produce a nivel central. La sensación es un estímulo externo que contacta con mi cuerpo, mientras que la percepción la produzco a nivel de mi cerebro. De ahí que la sensación es mucho más simple y la percepción es mucho más complejo. La sensación se define como un estímulo en contacto con un receptor. Yo voy a tener diferentes receptores en mi cuerpo y diferentes estímulos para cada uno de esos receptores. Cuando un estímulo contacta con un receptor, eso me genera una señal. Esa señal es la sensación. Mientras que la diferencia con la percepción es que esta señal de un estímulo en contacto con un receptor va a viajar a nivel central y a nivel central esa señal se interpreta, se reconoce, se le da un significado. Eso es la percepción, es la interpretación en la señal periférica que tuve a nivel de mi cuerpo, o es la interpretación de la sensación o del estímulo en contacto con un receptor. De ahí que vamos a decir que un estímulo en contacto con un receptor es una señal objetiva. Es algo que está propiamente dicho. Por ejemplo, una sustancia química en contacto con un receptor, una señal química, una señal eléctrica, una señal lumínica. Son todas señales que yo las puedo reconocer o que son objetivas. Mientras que la percepción es subjetiva. Depende de cada uno, porque la interpretación no es siempre la misma, sino que va a depender de cada persona o de las experiencias que tengamos de vida y las emociones. Por eso uno es una señal propiamente dicho, un estímulo, una señal química, luminosa, eléctrica, mecánica, mientras que el otro es una cuestión interpretativa. Y para poder cerrar y entender esto, hay que usar sí o sí un ejemplo. Y pongamos un ejemplo que es el dolor. ¿El dolor les parece que es una sensación o es una percepción?
Nunca pueden ser las dos, ¿eh? Una cosa puede ser una sensación o puede ser una percepción. ¿Dónde pondríamos el dolor? El dolor es una percepción. ¿Y cómo es una percepción? Porque yo, el dolor, pienso que es un estímulo con un receptor. No está mal el pensamiento, pero el dolor es la forma en que yo interpreto esa señal química, entre comillas, dolorosa. ¿Por qué? Porque yo cuando me lastimo, por ejemplo, cuando me corto la piel, no es el dolor el que genera la señal, sino que cuando yo me corto la piel, se me liberan sustancias químicas. Esas sustancias químicas contactan con un receptor específico para el dolor, el nociceptor. Entonces, la señal química en contacto con ese receptor me da una señal determinada. Y esta señal la llevo a mi cerebro y la interpreto como ¿qué? Como dolor. ¡Au! Me duele. ¡Ay! Me corté. Entonces, fíjense que yo tengo una señal química en contacto con un nociceptor, que es la sensación, y esto lo reconozco como dolor. Y por eso podemos decir que la sensación es algo simple, porque es un potencial de acción o una señal química que ¿qué pasa? Que va a viajar a mi cerebro y mi cerebro ese potencial de acción lo reconoce como dolor. Por eso esto es algo objetivo, porque es un potencial o un elemento súper simple que mi cuerpo le da un reconocimiento mucho más complejo como una señal de tipo dolorosa o algo que a mí me duele. De ahí que también es subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor varía o la interpretación del dolor varía entre persona y persona. A alguien se puede cortar y a alguien le puede doler mucho más y a alguien mucho menos. La sensación va a ser la misma. Lo que cambia que es la percepción que tenga esa persona frente al dolor. De ahí que podemos agregar que todos tenemos las mismas sensaciones, pero distintas percepciones dependiendo nuestra experiencia de vida y nuestras emociones. Por ejemplo, un boxeador. Si a mí me pega una piña en la cara, tengo la sensación de que se me lastimó el cuerpo, me liberó una sustancia química en un nociceptor potencial o señal química que viaja al cerebro y lo reconozco como, me acaban de pegar una piña en la cara. En cambio, un boxeador le pegan una piña, tiene la misma sensación y él no siente dolor, no percibe el dolor. ¿Por qué? Porque él tiene una percepción diferente al dolor, por ejemplo, por el entrenamiento. De ahí entonces que todas las características que yo reconozco de mi cuerpo, todas las percepciones, nacen de alguna señal. La pantalla que estoy viendo es una señal lumínica en contacto con un fotorreceptor. Y yo veo una pantalla de colores. Si yo quiero hablar de lo que sería el gusto o el sabor de algo, es un estímulo químico en contacto con un receptor de gusto. Y yo lo interpreto como algo rico, como algo dulce, como algo que me da placer. Entonces fíjense cómo las sensaciones son siempre señales químicas simples, formadas por receptores y estímulos, mientras que la percepción es súper compleja porque es la interpretación que le voy a dar. Podemos tener de esta manera personas que tienen alterada la percepción. Personas con algún trastorno psiquiátrico donde haya alteraciones de la percepción. Estamos viendo, por ejemplo, una mancha de humedad en la pared. Entonces, ¿cuál es la sensación? Es el rayo de luz en contacto con mi fotorreceptor. ¿Y yo qué percibo? Percibo una mancha de humedad. Pero puede venir otra persona con la misma sensación y percibir que es una cara de un demonio que le está mirando mal y que le está hablando. Esa persona tiene la sensación correcta, pero tiene una percepción alterada de la realidad. Pero también depende de los estados emocionales de uno, la percepción. Imaginemos que yo percibo, ahora a las 13 horas, la risa de una nena jugando, afuera de mi departamento.
¿Cuál va a ser la sensación? Un estímulo con un receptor, una onda sonora en contacto con una célula ciliada interna, que son las que captan el sonido, y esa onda sonora o ese potencial auditivo, yo lo interpreto como la risa de una nena jugando. Hasta ahora, todo bien. Se hace de noche, 3 de la mañana, justo me fui a dormir después de ver una película de terror, y empiezo a escuchar la misma sensación, la misma onda sonora en la misma célula ciliada interna. ¿Yo voy a interpretar que a las 3 de la mañana es la risa de una nena jugando afuera de mi departamento? No, voy a interpretar que es un demonio, que es alguien que me quiere matar, que hay algo maldito, ¿ok? Fíjense cómo las sensaciones son las mismas y yo puedo tener una percepción distinta dependiendo cómo sea mi emoción. Otro ejemplo, si estás deprimido o estás triste, si alguien te dice algo, esa sensación de la voz, vos la podés percibir como algo negativo, como algo que te está generando daño, como algo que te molesta. Fíjense cómo la percepción de algo que es súper común, vos lo podés llevar a un ambiente negativo dependiendo del concepto emocional. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, ¿qué estamos haciendo? En este caso estamos haciendo una percepción, donde algunos pueden ver dos caras, si ven lo negro, o una copa, si ven lo blanco. Estas son percepciones del sistema visual. ¿Por qué? Porque yo qué voy a tener? Voy a tener que la sensación, ¿cuál es? Un estímulo con un receptor. La sensación es el rayo de luz de la pantalla que contacta con mi fotorreceptor y yo qué percibo? Percibo dos caras o percibo una copa. Tenemos la misma sensación pero distinta percepción. Con esto cerramos el concepto de la función del sistema somatosensorial y la diferencia entre sensación y percepción. Es complejo, pero fíjense que todo arranca como una sensación y mi cuerpo lo reconoce como una percepción. Muchas gracias.